¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va? Joel, Carolina, te saludan desde Canal C. ¿Qué tal, Joel, Carolina? Buen día, muy bien. ¿Cómo va? Bueno, a ver, en concreto, ¿cuáles son las negociaciones o las conversaciones que se están teniendo con las distintas federaciones de aquí de Córdoba y cuáles son las posibilidades ciertas de que al menos vuelvan a algunas prácticas deportivas? Bueno, el fin de semana el gobernador tomó la decisión de comenzar el proceso para ir liberando ciertas actividades. Esta semana comenzaron con las actividades industriales y las comerciales y, bueno, comenzamos el proceso con diferentes actividades deportivas en nuestra provincia. Ayer le enviamos a las federaciones de los diferentes deportes lo que deben contener los protocolos para volver a la práctica de la actividad, o sea, una serie de recomendaciones, tanto sanitarias, de distancia y de manera que se tiene que llevar adelante estos protocolos para que cada una de las federaciones en el menor plazo posible nos acerquen sus respectivos protocolos. Algunas ya lo han hecho, obviamente, algunas tienen que ayornar algunas de las recomendaciones que le hemos dado, y hoy acabamos de tener hace unos instantes una conferencia por Zoom con todas las federaciones, donde, bueno, evacuamos dudas, intercambiamos puntos de vista, analizamos la realidad del deporte de Córdoba y de esta posibilidad concreta, que como les explicamos hoy, todo depende de tener aprobados los diferentes protocolos para cada una de las actividades y después, de acuerdo a la región donde se encuentren, tener el apoyo del área de deporte de los diferentes municipios para la autorización, en el caso del interior con el COE regional, y después el COE central de Córdoba es la autoridad que en definitiva va a permitir la práctica o no de diferentes actividades deportivas. Algunas mucho más parecidas a lo que es la realidad, obviamente todas limitadas en cuanto a lo sanitario, la higiene y las distancias, y algunas otras como los deportes colectivos, un poco vista desde lo que es una práctica física y técnica individual, pero muy lejos de lo que son el deporte. Siempre pongo como ejemplo el fútbol, el básquetbol. Uno puede practicar fundamentos, pero no va a ser lo mismo que una actividad normal. Y en todas aquellas actividades que requieran autorización, obviamente se analizará, tendrán que cubrir el protocolo correspondiente de cada actividad y las restricciones del área donde se vaya a practicar. Correcto. Campana, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman les saluda. ¿Hay posibilidades o han considerado de habilitar aquella... Hola. Sí, a ver, Héctor, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho. Bien, perfecto. Estamos teniendo ahí un problemita de sonido. La cuestión que quería plantearte, sin que sea una lista taxativa, digo, te podés olvidar algún tipo de actividad, pero ¿cuáles son los deportes que están un poco más cerca de volver? Si son algunos nombres, es suficiente, pero para tomar como indicio. No estamos haciendo enumeración de diferentes deportes. Se está analizando absolutamente toda la actividad. Obviamente hay deportes o disciplinas que están mucho más cerca de volver o de parecerse, como te decía, a lo que en realidad son, y otras que serán limitadas, ¿no? Pero hay algunas, obviamente, qué sé yo, el rugby como tal no lo vamos a ver en el corto plazo. Por poner un deporte, lo mismo podemos incluir el básquetbol, qué sé yo, el fútbol, seguramente se va a permitir las prácticas de aquellos equipos profesionales porque tienen un capital importante en sus deportistas y serán tareas de mantenimiento, tareas tácticas, digamos técnica individual, pero no nada que ver a lo que es, por decirte, jugar un picado, ¿no? Mucho menos. Lo mismo puede pasar con el básquetbol y con otras actividades. Correcto. Campana, ¿qué tal? Buenos días. Ahí Carolina Biderman lo saluda. ¿Me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Bien. Bueno, hemos recibido también la inquietud, mirando un poco la conversación, de, por ejemplo, los gimnasios que han buscado otras alternativas para continuar, digamos, afrontando los gastos, y también aquellos dueños, por ejemplo, de canchas de fútbol. ¿Trabajan en algún tipo de protocolo para que en algún momento puedan volver las actividades o repensar sus actividades? En estos momentos son dos actividades muy complicadas, ¿no? Tanto en los gimnasios como las canchas de fútbol, porque como te decía recién, la actividad deportiva en cuanto al fútbol va a ser de práctica física y de fundamentos, ¿no? Y no es la actividad que se lleva a cabo en las canchas de fútbol 5, igual que en los gimnasios, ¿no? Por sus dimensiones, por el contacto que tienen con los diferentes elementos, se hace imposible. Esta es una realidad que el COVID-19 nos limita, entonces
No es la vuelta del deporte tal como lo hemos visto, pero sí la actividad física limitada a lo que son los protocolos y las limitaciones de las distintas actividades. Héctor Campana, ¿cómo le va? Ricky Vázquez lo saluda. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo andás? Héctor, esto de hacer deporte, ¿va a ser solo para las federaciones, para los deportes federados, la cuestión recreativa de la gente que por ahí dice, yo iba a entrenar al Parque Sarmiento con un grupo de compañeros a hacer educación física, para después correr maratones y esas cosas? Eso no, digamos, por ahora no, lejos. Mira, a ver, cuando hablamos de deporte federado, entendemos por deporte aquello que tienen su federación correspondiente como un ente de representación, por eso trabajamos. Pero lo que se va a hacer no es competitivo, sino que es recreativo. Entrenamiento, aquellos que sean federados, obviamente, como te decía, con sus limitaciones, y aquellos que, ejemplo, les gusta jugar al tenis, van a una cancha de tenis privada o en algún club y hacen la actividad, obviamente que lo van a poder hacer. Todos con las mismas limitaciones, con los mismos protocolos que tienen que respetar. Y en esto también quiero ser muy claro, esto es un proceso, no quiero poner plazos ni mucho menos, pero es un proceso que se ha iniciado, pero que también está sujeto a revisión por la situación sanitaria que pueda haber en la provincia. O sea, esto es un camino que dentro de todo nuestra situación en la provincia nos permite recorrer, pero si hubiera algún pico en la situación sanitaria cambia, obviamente teníamos que volver atrás, ¿no? Porque nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. Completamente de acuerdo. El tenis, por lo que manifestamos siempre y como se pone como ejemplo habitual, y por ejemplo en Catamarca ya se juega, en Corrientes también, es el deporte por ahí muy distinto al resto por la poca cantidad de jugadores, por la distancia, por un montón de circunstancias, que es lo que hace pensar que es el primer deporte que va a estar habilitado de un momento para otro. A mí nunca no me gusta hablar de primer deporte porque en realidad vamos a considerar diferentes actividades por igual, pero es uno de los deportes que menos alterado puede estar o que sus protocolos son menos restrictivos que otros, igual que el golf, igual que la vela. Ejemplo, la vela cuando uno puede hacerlo de manera individual no va a haber inconveniente, pero si tenés que compartir un bote, un barco, no, obviamente está absolutamente prohibido o vedado de hacerlo, ¿no? Porque no va a poder cumplir los protocolos, ¿no? Totalmente. Bueno, Héctor Campana, el agradecimiento por estos minutos. Queríamos saber cuáles eran las novedades de último momento, así que seguimos atentos al avance de los protocolos y la eventual autorización. Así que muchas gracias.